Bueno, pues bienvenidos a una clase más, ya nuestra clase número 17. Vamos a empezar el mes de abril. Este mes va a estar dedicado a abordar temas sobre tratamientos de patologías en específico. Entonces, el primer tema de este mes va a ser el tratamiento fisioterapéutico en pacientes geriátricos con secuelas de EBC. Entonces, esto va a ir un poco más enfocado al tratamiento que yo he aplicado y que he utilizado para pacientes con este tipo de patología, pero que también está sustentado en libros y en artículos. ¿Ok? Entonces, cualquier duda que vayan teniendo, me van diciendo. Entonces, pues vamos a empezar. Sabemos que para brindar ese buen abordaje en el paciente, pues se debe de realizar una examinación, ¿sale? Entonces vamos a verlo muy en general porque todo esto se supone que ya lo vieron y que ya lo saben. Entonces vamos a empezar haciendo una historia clínica. Recuerden que la base siempre va a ser una buena historia clínica. ¿Por qué? Porque nos va a dar todos los datos suficientes para poder llegar a un diagnóstico y sobre todo pues para brindar el tratamiento que necesita. Entonces la historia clínica es la base y lo principal, lo primero que vamos a hacer. Después, dentro de esta misma historia clínica, va a haber la examinación por aparatos y sistemas. Dentro de esto entra pues, la exploración neurológica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de secuelas de un evento cerebrovascular. Y dentro de esta exploración neurológica tenemos que valorar los pares craneales, la función motora, la función sensitiva y el estado mental del paciente. Todos estos factores son muy importantes. Y tal vez ustedes piensen, bueno, es que en la examinación es un poco difícil pues valorar todas estas partes, ¿no? Entonces, lo que yo hago con mis pacientes, no tal es como las pruebas o los tests, hacerlos todo en un día, ¿no? Sino que a veces les pongo a que realicen ciertas actividades que yo sé que mediante esa función puedo valorar a lo mejor un par craneal, ¿no? Entonces, si lo hace, bueno, no está afectado. Y si no lo hace, puede haber ahí alguna limitación, algún problema que ya me está indicando que hay una alteración. Entonces, sí es un poco difícil poder abarcar toda esta examinación completa, pero pues se supone que es lo ideal, lo que debemos de realizar con nuestros pacientes. Ahora, en cambio, la función motora, lo más fácil que podemos pues examinarle es a lo mejor pidiéndole que pues realice ciertos movimientos o que realice marcha o que siga indicaciones, ¿no? También eso va dentro del estado mental y las funciones cognitivas del paciente. Entonces podemos ir ahí reduciendo un poquito el tiempo de la examinación, pero pues es brindarles o que hagan actividades funcionales y que a nosotros nos den respuestas o nos indiquen algo importante, ¿ok? Entonces les digo, si no pueden realizar como tal toda la valoración completa, y den un programa que sea un poquito más rápido y funcional tanto para el paciente como para ustedes. Y bueno, pues también dentro de la examinación entran las pruebas y mediciones específicas. Aquí es importante también tener en cuenta esto de los análisis sanguíneos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a poder ver la coagulación, la glucosa, su función renal, los iones, las enzimas cardíacos, la saturación de oxígeno, a través de electrocardiogramas, tomografías cerebrales, resonancias magnéticas cerebrales. O sea, todos estos son estudios complementarios que nosotros nos podemos apoyar en ellos también para llegar a un buen diagnóstico. Por eso es importante y por eso en la escuela pues nos enseñaron todo lo de bioquímica, fisiología. ¿Por qué? Porque es el funcionamiento completo del cuerpo. Entonces nosotros como fisioterapeutas y como área de la salud tenemos que tener pues conocimientos y poder saber leer este tipo de estudios. Sobre todo, por ejemplo, las tomografías y las resonancias magnéticas. Entonces, si pueden ver esta imagen de aquí, este es de un paciente. Eh, Cuando yo iba a mis prácticas, tuve un paciente con secuelas de EBC, pero nos llevaron su resonancia magnética. Entonces, lo que aquí pudimos observar era que tenía muchos microtumores, muy pequeñitos, pero los cuales estaban desencadenando un síntoma muy en específico, que era
vértigo y pérdida de equilibrio. Entonces, esos microtumores que tenía principalmente en la corteza cerebral y en los ventrículos, era lo que estaba ocasionando ese síntoma muy característico, que a pesar de que nosotros trabajamos mucho el equilibrio, pues no se iba a mejorar. ¿Por qué? Porque estaban esos microtumores. Eran como más de 10 o 12 más o menos. Entonces, pues sí, sí es importante saber leer estos tipos de estudios. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros nos podemos seguir ahí trabajando como si nada y sin saber que el paciente contaba con esas esas malformaciones, sí, de su sistema nervioso central. Entonces, estas recomendaciones les doy, que aprendan a leer todo tipo de estudios para que tengan información adicional y que les sea útil para, pues, realizar su diagnóstico y sobre todo un buen plan de tratamiento. Entonces, estos 3 puntos van dentro de la examinación, ¿sale? Historia clínica, examen por aparatos y sistemas y pruebas y mediciones específicas o estudios de análisis clínicos que nos pueden dar datos relevantes e importantes. Bueno, después tenemos dentro del MIF, sigue la evaluación. Aquí es donde nosotros vamos a interpretar los hallazgos de los estudios para poder determinar un diagnóstico, un pronóstico y un plan de intervención. ¿Ok? Entonces, todo va en camino de hacer una buena historia clínica. Y bueno, pues aquí nos menciona que existen factores que pueden contribuir a dificultar el llegar a ese diagnóstico de los pacientes, principalmente ya de tercera edad. Y pues estos son, por ejemplo, pues la falta de la historia fiable debido a la ausencia de a lo mejor testigos. Por decir, si el paciente va solo, pues a lo mejor no nos va a poder mencionar todos los síntomas que tiene o hay cosas que ya no recuerda y pues eso ya va alterando un poco los datos, ¿no? Entonces aquí nos menciona la demencia, la confusión, síntomas o signos atípicos y la patología múltiple que pueden mascarar o también nos puede llegar a confundir un diagnóstico clínico del ictus. Es decir, obviamente un paciente ya de tercera edad va a tener otras patologías sumadas, como puede ser hipertensión, diabetes, problemas en los riñones, en el corazón. Entonces, todo esto va, pues sí, enmascarando un poquito el diagnóstico, ¿no? Que no sea puro y que pues tengamos ciertos problemas para poder llegar al diagnóstico clínico del ictus. ¿Por qué? Porque los signos se pueden confundir con otras patologías. Entonces, por eso es importante siempre pedir que si nuestro paciente ya es de la tercera edad, pues que vaya acompañado con un familiar y que el familiar sepa la historia. Porque muchas veces van y luego uno le pregunta y pues tampoco sabe, ¿no? Entonces sí tratar de obtener todos los datos lo más verídico que se pueda y pues sí estar preguntando tanto al paciente como al familiar o al acompañante que vaya, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, sobre esto vamos encaminando a hablar un poquito sobre los cambios fisiológicos que le ocurren al sistema nervioso central con el envejecimiento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un sistema nervioso central de un joven a de una persona adulta o de un niño, ¿no? Entonces siempre va a haber cambios y estos cambios pueden llegar a afectar un poco el tratamiento e influir a que nosotros tengamos que hacer ciertas adaptaciones al tratamiento, ¿no? Entonces vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, en el encéfalo, los principales cambios fisiológicos que se van a ver con el envejecimiento es que va a haber pérdida de células nerviosas, principalmente en el hipocampo. Va a haber depósitos de lipofusina, que es una proteína, y va a haber una desmielinización, ¿no? También va a haber aparición de placas seniles, acumulación de radicales libres, lo que hace que pues ya no se produzcan ciertas sustancias en el cerebro. Va a haber disminución de niveles y receptores de los neurotransmisores, lo que puede llevar a que la plasticidad neuronal sea un poco más difícil o más tardada. Y también pues va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, por ende, no va a llegar tanto oxígeno, tantos nutrientes, y es por eso que también a los pacientes pues les cuesta un poco a lo mejor seguir indicaciones o prestar atención o estar totalmente atentos o alertas, ¿no? A las indicaciones que les demos. Ahora, si hablamos de la médula espinal, pues va a haber una disminución de las células neuronales sin afección en la función motora. Es decir,
no va a afectar el movimiento, simplemente a lo mejor la sensibilidad se puede ver un poco alterada. También pues va a haber una enfermedad degenerativa de la columna vertebral con compresión secundaria a la médula o raíces nerviosas, lo que serían las hernias discales. Por ejemplo, si hablamos de los nervios periféricos, pues va a haber una disminución en la velocidad de la conducción nerviosa y una disminución de la capacidad de inervación. Estos cambios pues van a conducir a que esa información se transmita de una forma más lenta o incluso que cueste un poco de más trabajo que llegue a las zonas requeridas para pues ejecutar las tareas o las funciones o las órdenes que nosotros le demos al paciente, ¿ok? Dentro de otros cambios o peculiaridades en la exploración neurológica de las personas adultas mayores, podemos ver aquí, por ejemplo, en la valoración de los pares craneales, algunos puntos de vista o algunos comentarios que podemos tener aquí es que, por ejemplo, en las pupilas pequeñas con el reflejo pupilar va a ser perezoso la luz, es decir, que va a tardar un poco en reaccionar. También va a haber una disminución en la respuesta pupilar miótica a la visión cercana. Esto cuando nosotros valoramos el par craneal pupilar, ¿no? También va a haber una disminución en la mirada vertical, especialmente hacia arriba, es decir, le va a costar realizar a lo mejor movimientos de globo ocular. Ausencia del movimiento reflejo hacia arriba al cerrar los ojos, disminución del olfato y alteración en el gusto también podemos observar. Un déficit de la visión y de la audición. Creo que esto es lo más común, ¿no? Porque a nuestros pacientes ya adultos, pues les tenemos que hablar un poquito más fuerte, porque siempre va a haber casi problemas en la audición, ¿no? En la visión, pues ni se diga, incluso el simple hecho de caminar, pues ya les va a costar mucho trabajo. Entonces, estas son algunas alteraciones que podemos encontrar en la valoración de pares craneales. Ahora, si nos vamos a la valoración de la función motora, vamos a poder observar una debilidad generalizada. Puede haber un aumento del tono y rigidez en las articulaciones, una reducción de la masa muscular, lo que se conoce como sarcopenia, con pérdida de la fuerza. También va a haber un aumento del tiempo de la reacción motora, disminución de la coordinación, disminución del reflejo osteotendinoso y alteraciones en los reflejos posturales, ¿no? Es por eso que se aparece el síndrome de caídas, por lo mismo de que pues no hay coordinación, no hay equilibrio, hay rigidez, son más susceptibles a que nuestros pacientes pues sufran caídas. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Si hablamos de la función sensitiva, lo que vamos a poder encontrar en la valoración, pues va a ser pérdida de la propiocepción, a lo mejor entumecimiento u hormigueo por alteraciones en los nervios periféricos, por esta desmielinización que ya hablábamos anteriormente, y temblor en extremidades superiores, ¿no? Y no precisamente porque tengan Parkinson, sino simplemente pues la función sensitiva se degenera, va disminuyendo y pues esta es una respuesta que el cuerpo tiene. Y si hablamos del estado mental, vamos a encontrar que el procesamiento y la recuperación de información va a ser un poco más lenta, ¿no? A lo mejor la memoria también se va alterada, ya sea la memoria a corto o a largo plazo. Entonces hay que tener todos estos datos en cuenta. Lo más común es que al menos 4 de todos los que vemos aquí va a tener seguro su paciente, ¿no? Porque es algo natural que con el envejecimiento pues son alteraciones que se ven presentes. Entonces, si quieren más información de las alteraciones que se pueden encontrar en el envejecimiento, lo pueden encontrar aquí se las puse, es el libro de gerontología, geriatría, valoración e interpretación. Este libro está en la biblioteca, yo sé que ahorita a lo mejor pues no están yendo a la escuela, pero ese libro sí está en la parte de abajo, ahí lo van a poder encontrar, es un libro blanco y viene muy bien explicado, a mí me gustó mucho y viene así varias tablitas que son como más fáciles de encontrar pues la información, ¿no? Y todo esto es un resumen, es muchísimo más, pero yo le puse como los puntos más importantes para nosotros, ¿no? Entonces, pues en general son las alteraciones que vamos a poder encontrar en un paciente geriátrico, sumándole a alguna disminución o afectación en el sistema nervioso central.
Entonces, ya que conocimos algunas de las alteraciones, ahora sí ya podemos llegar a un diagnóstico, ¿no? Teniendo en cuenta que hicimos una buena historia clínica, que ya recabamos todos los datos necesarios, entonces ya podemos llegar al diagnóstico. Entonces, dentro de aquí, del diagnóstico, pues sabemos que ya es como tal la identificación de las funciones que van orientadas a una intervención, en las cuales pues va a incluir signos y síntomas, deficiencias, limitaciones funcionales o incluso discapacidades, ¿ok? Entonces, existen tres criterios principales que sostienen un diagnóstico de ictus, los cuales son el contexto clínico, el perfil temporal y la evidencia de daño cerebral focal. Entonces, el contexto clínico es básicamente, se puede decir, lo que nos dice el paciente, ¿no? En la historia clínica. El perfil temporal ya es cuando hacemos pruebas y obtenemos resultados, y la evidencia de daño cerebral la vamos a poder verificar en los estudios de imagen principalmente. Entonces, por eso es importante pues hacer también aquí un trabajo multidisciplinario o transdisciplinario junto con los médicos, ¿no? Porque son los que también nos van a dar información importante. Entonces, ya que tenemos pues el diagnóstico de que es un ictus, pues ahora tenemos que saber decirle a nuestro paciente cuál va a ser su pronóstico, ¿no? Esto va a depender de la etapa en la que se encuentre. Entonces, aquí nos menciona que como tal la definición del pronóstico, pues es la proyección del nivel óptimo y del margen temporal hasta la mejoría, ¿no? Es una descripción también del tratamiento. Aquí nosotros también vamos a plantear los objetivos que vamos a tener previstos y los resultados que esperamos, tanto nosotros como fisioterapeutas, así como el paciente. Aquí es importante que exista una buena comunicación para saber cuáles son los objetivos o las metas que el paciente quiere llegar y cuáles son las de nosotros, ¿no? Porque puede ser diferente. Entonces, aquí también se va a hablar de la frecuencia y la duración de la intervención y cuál va a ser el plan de alta, ¿no? Cuando nosotros le vamos a decir a nuestro paciente, ya está dado de alta, ya no es necesario que venga con nosotros. Entonces, todo esto se plantea aquí en el pronóstico. Y bueno, pues aquí también nos menciona que el tratamiento de un adulto mayor son en ictus, es un complejo proceso que va desde la intervención médica aguda hasta el tratamiento de la incapacidad a largo plazo. Por eso es que les digo que aquí es importante que se trabaje en conjunto, ya sea con un médico general o con un cardiólogo y pues, nosotros como fisioterapeutas. Aquí también puede entrar el psicólogo, porque recordemos que hay pacientes que se deprimen y pues ya no quieren ni seguir el tratamiento farmacológico ni seguir el tratamiento fisioterapéutico. Entonces, sí es un trabajo en conjunto y en equipo con otras especialidades. Y es importante mencionarle eso a nuestro paciente, ¿no? Que no simplemente va a depender de uno o de dos médicos o dos especialidades, sino que van a estar de más. Y bueno, aquí también dentro del pronóstico, pues va a incluir la participación, es lo que les mencionaba, de diversas disciplinas que van a valorar distintos contextos del adulto mayor, ¿ok? Aquí también incluso puede entrar un nutriólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces por la misma depresión por la que están los pacientes, dejan de comer y comienzan a bajar de peso o tienen alguna alteración en ese sentido. Entonces sí es importante trabajar con otras disciplinas y pues llevar de la mano al paciente para que tenga el mejor de los resultados. ¿Ok? Entonces no hay dudas hasta aquí para que comencemos a hablar ya como tal del plan de intervención. ¿Ok? ¿Va todo bien? Váyanme diciendo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Les digo, esta información la pueden encontrar aquí en este libro, Gerontología y Geriatría, la valoración y la interpretación. ¿Ok? Realmente desconozco si está en internet. Déjenme buscarlo y si lo encuentro se los paso también. Pero les digo, este lo encontré en la biblioteca de la escuela. Y bueno, pues entonces vamos a ir de lleno ya al plan de intervención. Entonces, aquí es importante mencionar que debe de existir coordinación, comunicación y documentación del plan.
¿ok? ¿Para qué? Pues para tenerlo bien organizado y saber qué es lo que se va a desempeñar y en cada fase. Entonces aquí nosotros es importante enseñarle al paciente, ¿no? Tanto físicamente como verbalmente decirle qué es lo que se va a hacer, en qué tiempo, cuáles son las metas que se van a alcanzar y pues los resultados que se van a esperar. Y bueno, pues de ahí posteriormente van a ir las intervenciones procedimentalmente, es decir, poco a poco y cada una va a seguir su ritmo. Y bueno, pues aquí tenemos que se va a dividir en dos fases, ¿no? Para más facilidad va a ser la fase aguda y la fase subaguda. Y ambas pues van a tener un tratamiento médico y un tratamiento rehabilitador. ¿Ok? Entonces aquí vemos a grandes rasgos que en la fase aguda el tratamiento médico pues va a tener un manejo prehospitalario, un manejo de urgencias, un tratamiento farmacológico y un tratamiento antiagregante, ¿no? Esto tiene que ver con medicamentos, básicamente. Y en la fase aguda del tratamiento rehabilitador va a tener la etapa inicial y la etapa de sedestación. Vamos a ir viendo cada una de ellas para que vayan teniendo en cuenta qué ejercicios se pueden ir comenzando a realizar. ¿Por qué? Porque recordemos que un paciente que tiene un ictus, entre más pronto comience su tratamiento, menos secuelas va a tener. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo muy, muy presente. Entonces, en la fase subaguda, hablando del tratamiento médico, va a tratar de la prevención secundaria de un ictus en los pacientes adultos mayores. ¿No? Esto ya es más como prevención y seguir un tratamiento igual farmacológico y de calidad de vida. Y hablando del tratamiento rehabilitador, aquí ya vamos a dividirlo en extremidad inferior, superior y reeducación de la marcha. ¿Ok? Entonces, vamos viendo uno por uno. Empezamos en la intervención terapéutica de la fase aguda, hablando del tratamiento médico, en específico del manejo prehospitalario. ¿Qué pasa cuando el paciente llega a urgencias o a emergencias? ¿Ok? Entonces recordemos que el ictus es considerado una emergencia y, bueno, pues evitar el retraso de su diagnóstico y de su tratamiento debe de ser la prioridad en esta fase. Entonces aquí es cuando hay que actuar lo más rápido posible y llevar al paciente al hospital para que le puedan brindar la atención que necesita. Entonces, primero pues se deben de reconocer los síntomas por parte del paciente y de los familiares, así como la naturaleza del primer contacto del médico y la importancia del transporte al hospital. Entonces, en la bibliografía mencionaba que por eso es importante tener un programa educacional a la población y a los profesionales de salud. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos estos síntomas y uno como parte del área de la salud también desconocemos cómo actuar y cómo tratar este tipo de pacientes. Entonces, se está implementando este programa educacional. ¿Para qué? Para que el tiempo de respuesta sea más corto, tanto por pacientes familiares y por parte de los médicos, ¿no? Entonces, actualmente muchas de las secuelas que tienen los pacientes con ictus son por la tardanza que tienen para atenderse, ¿no? Porque muchas veces comienzan con los síntomas y no lo saben y pues ellos creen que es algo pues normal o algo menos grave y tardan en transportarse hasta el hospital. Entonces sí es importante pues que ya se inicie como tal este programa de educación para que pues podamos reaccionar de una mejor manera a esta emergencia. Y bueno, hablando aún de tratamiento médico, ¿cómo es el manejo en urgencias? Bueno, pues aquí menciona que el tratamiento del ictus en las primeras 72 horas eh, debe de ser rápido para evitar el déficit neurológico, ¿no? Y si es que existe ese déficit neurológico, pues bueno, va a incluir un mantenimiento de la función cardiovascular y respiratoria, una atención en la oxigenación y una adecuada pues, presión arterial, estarla checando constantemente, corrección de los desequilibrios hidroeléctricos que pueda tener el paciente y el mantenimiento de los niveles de la glucosa sanguínea que deben estar pues estables.
Y bueno, pues también se debe de asegurar una nutrición adecuada, prevenir la hipotermia, la hipertermia y otras complicaciones, ¿no? Entonces, todo esto se supone, y lo digo entre comillas, que se debería de manejar en el hospital, no en el área de urgencias. Esta es la función del médico. Y pues de todo esto depende que el paciente no tenga tantas secuelas, ¿ok? Entonces, si la atención no es correcta, no es dentro de estas 72 horas, es por eso que a veces pues ya llegan muy afectados los pacientes. Bien, y bueno, pues ya hablando y entrando a nuestra área, ¿cuál es la intervención del tratamiento rehabilitador o de la fisioterapia? Bueno, pues aquí nos menciona como primer punto, pues que este es un proceso que debe ser continuo y dinámico, ¿eh? Esta palabra es muy, muy importante, dinámico, no pasivo, ¿ok? Y bueno, pues este se va a ir ajustando con el tiempo a las características que el paciente presente en cuanto a sus necesidades, a la evolución, a las expectativas que tenga, al soporte social o al contexto donde se desenvuelva y bueno, pues otros factores que debemos de incluir. Entonces, continuo y dinámico, ¿ok? Estas son las palabras claves. Y bueno, pues la rehabilitación precoz va a estar dirigida a evaluar la severidad del ictus y a la prevención pues de complicaciones futuras, ¿no? Como pueden ser pues úlceras por presión, trombosis venosa, contracturas musculares, entre otras cosas que pueden, otras alteraciones que pueden presentar los pacientes. Y bueno, pues también se debe de evaluar el nivel de conciencia y el estado cognitivo, así como la deglución, la continencia de los esfínteres, la piel y el riesgo de las úlceras, la movilidad del paciente, etcétera, 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 ¿no? Entonces ya vemos que son muchos factores que hay que tener en cuenta para saber qué tratamiento le vamos a brindar al paciente, ¿no? Pero las principales, pues son estas que mencionamos aquí. Bueno, pues el tratamiento se va a centrar principalmente en esta fase, en el tratamiento postural y la movilización precoz, ¿no? Entonces, esto es lo que va a ir enfocado. ¿Qué ejercicios puede realizar? Vamos a verlos. Entonces, en la etapa inicial, los objetivos de un fisioterapeuta deben de ser prevención de problemas respiratorios, prevención de problemas cutáneos, articulares y de tono muscular, protección de las amplitudes o rangos articulares y la estimulación de la funcionalidad lo antes posible. Entonces, díganme ustedes cómo creen que podemos lograr esos objetivos. ¿Qué es lo que se imaginan que deberíamos de realizar en esta fase? Ah, bueno, Lucy, solo estás tú. Entonces, dime algo que puedas tú hacer para llegar a esos objetivos. ¿Qué te imaginas? Por ejemplo, ¿cómo puedes prevenir problemas cutáneos hablando de úlceras? Lo que se te venga a la mente. Vamos, vamos, vamos. Yo sé que sabes. Ok, cambios posturales, correcto. Problemas articulares, ¿cómo los puedes prevenir? Vamos, eso, movilizaciones, correcto. ¿Cómo puedes prevenir problemas del tono muscular para que no disminuya? Venga, venga, venga. ¿Crees que se pueden realizar ejercicios en esta fase? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, correcto. Bien, entonces, sin miedo, recordemos, va a ser un tratamiento continuo y dinámico, ¿vale? Nada de pasivo, dinámico. Aquí lo que necesita el paciente es movimiento lo antes posible. Entonces, hablando de eso, bueno, pues aquí tenemos, para lograr estos objetivos, si hablamos, por ejemplo, de los cambios posturales que mencionabas, bueno, pues estos
se deben de realizar cada 2 o 3 horas y van de la mano con ejercicios respiratorios. Los más fáciles que nos podemos realizar son las de respiración abdomino-diafragmáticas o costales, ¿no? Básicamente el que infla el estómago y lo lleve hacia atrás. Ok, aquí nos dice además de la estimulación del tono, quizás con las percusiones. Sí, puede servir también, pero ahorita lo checamos, ¿ok? Ahorita te digo por qué. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Estamos hablando aquí de los ejercicios respiratorios. El más básico es respiración abdomino-diafragmática o costal, ¿no? Básicamente es enseñar al paciente cómo debe de respirar correctamente para poder realizar los ejercicios. Porque no sé si les ha tocado, hay pacientes que mantienen la respiración, entonces pues eso está mal, ¿no? Hay que decirle que no lo haga. Bueno, entonces estábamos hablando de los ejercicios respiratorios. Estos son los más básicos que le podemos enseñar al paciente y pues son importantes para que pueda realizar los ejercicios con un poquito de mayor esfuerzo. ¿Y porque es importante la respiración? Recordemos que pues eso va a hacer que llegue más fácilmente el oxígeno y los nutrientes a los músculos que está trabajando. Entonces, los cambios posturales y los ejercicios de respiración son lo primero que debemos de realizar con nuestros pacientes. Después tenemos la cinesiterapia pasiva, ¿no? Que son las movilizaciones, que estas van acompañadas de estimulación sensorial y sensitiva. Esto puede ser opcional, si no simplemente pues se puede realizar la movilización de las articulaciones, ¿ok? ¿Esto para qué? Pues para prevenir los problemas articulares y para proteger sus rangos articulares e incluso mejorarlos, ¿no? Luego tenemos el posicionamiento de elección en la cama, básicamente cómo se debe de acostar nuestro paciente, ¿no? Recordemos que debe ser en decúbito lateral sobre el lado no afectado. Entonces lo tenemos aquí en esta imagen, ¿no? Básicamente la extremidad superior se va a colocar en flexión, abducción y rotación externa del hombro, extensión de codo y muñeca, así como extensión de dedos y del pulgar en abducción. Y la extremidad inferior sana, por decirlo así, se debe de colocar en posición neutra, con la cadera y extendida, con la cadera neutra, perdón, y una extensión de rodilla, ¿no? Aquí este es el ejemplo que tenemos. O puede ser al lado contrario. Esto a lo mejor no tanto al paciente, sino a sus cuidadores, enseñarles cómo se debe ser el posicionamiento adecuado, pues para evitar a lo mejor también contracturas o alteraciones posturales y problemas cutáneos, ¿no? Por las úlceras que a lo mejor se pueden pues, presentar. Luego tenemos ejercicios de estimulación sensitiva e iniciar la sedestación lo antes posible, ¿no? Entonces, en esta etapa inicial, estos son los objetivos y estos son algunos de los ejercicios que ustedes pueden comenzar a realizar con su paciente. Entonces, si vemos aquí las imágenes, eso es un reloj de, de los cambios posturales que a mi punto de vista deberían de estar en los hospitales, pero pues no lo hay. Entonces, este muy fácilmente lo pueden encontrar en internet. Básicamente les va diciendo qué posición debe estar el paciente conforme pasen las horas. ¿Para qué? Pues para evitar las úlceras por presión o alguna otra rigidez o limitación en nuestro paciente. Los ejercicios respiratorios abdomino-diafragmáticos son estos, que les digo que básicamente es de inflar el estómago y llevarlo lo más atrás que pueda. Y el torácico es de levantar el pecho, bueno, llevarlo hacia arriba y después hacia abajo. Recuerden que siempre en las respiraciones, al inhalar, el aire entra por la nariz, al exhalar, siempre debe ser por la boca, ¿ok? Aquí pues las movilizaciones que ya ustedes conocen, aunque aquí yo aumentaría también movilizaciones en tracción para ayudar a liberar las presiones que pueden llegar a haber en las articulaciones. Y también se pueden combinar rotaciones, eso ayuda mucho también en los rangos de movimiento, principalmente aquí en la cadera
o en el hombro, que son articulaciones muy móviles. Y bueno, pues aquí está la estimulación sensorial. Bueno, se podría considerar sensorial, pero no, esta es más como cognitiva, ¿no? Porque ya relaciona las figuras, los números, los colores. En la sensitiva, eh, yo aquí trabajaría a lo mejor con temperaturas y con texturas o semillas. ¿Saben? Me he dado cuenta que hay muy buenos resultados con trabajos con semillas, ya sea que tenga hiper o hiposensibilidad del paciente. El trabajo con las semillas las estabiliza mucho la sensibilidad. Eso lo he notado últimamente con los pacientes que tengo. No precisamente de ictus, pero sí que tienen alteración en su sensibilidad. ¿Qué es lo que hago con las semillas? Pues básicamente meter la extremidad así en una tina, en un traste donde pueda caber, lo llenamos de semillas y pues ahí estamos estimulando. Que ya sea que yo les pido que hagan movimiento o yo hago el movimiento y también hago ese efecto como de cascada, de soltarle así las semillas por el brazo, por ejemplo, en la mano, en el pie, donde se tenga que estimular. Y sí, sí he tenido buenos resultados. Probablemente, pues si ustedes lo prueban, también puedan ir checando esos cambios que puede ir teniendo su paciente, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que deberíamos hacer en una etapa inicial, pero que, ojo, es muy difícil, porque realmente el paciente dentro del hospital, pues no va a hacer esto, ¿no? Igual, pues los hospitales no tienen muchos departamentos de fisioterapia, entonces, pues es muy difícil que el paciente comience a recibir tratamiento en esta etapa aguda, ¿no? Pero pues es importante que la conozca. Entonces, luego tenemos a la etapa de sedestación. Recordemos que aquí en esta, pues ya nos menciona que hay que iniciar la sedestación lo antes posible. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues la sedestación va a empezar cuando el paciente esté estabilizado clínicamente y pueda tolerar correctamente el tratamiento de la fase inicial. Es decir, que pueda realizar todo esto sin ningún problema, ¿ok? Si vemos que ya lo puede hacer y que no hay alguna alteración, comenzamos con la etapa de sedestación. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Bueno, pues estimular el equilibrio y la sedestación en la cama, realizar ya las transferencias de cama a la silla y de la silla a la cama. ¿Cómo creen que podemos lograr estos objetivos? Ok, otra vez te quedaste tú, Lucy. ¿Cómo crees que podemos, por ejemplo, estimular el equilibrio? ¿Qué es lo que tú trabajarías en esta fase? Considerando que ya tiene rangos de movimiento, que ya aumentó un poquito su tono muscular, que, que más que tiene, ya no hay problemas cutáneos, que tiene la amplitud articular correcta, que ya tiene un poco más de funcionalidad, que no tiene problemas respiratorios. ¿Cómo crees que podríamos estimular el equilibrio? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Ojo, aún estando en el hospital. ¿Qué es lo que tú trabajarías con este tipo de paciente? Ok, quizás que solo se siente sin apoyo o con mínimo. Ok, sí, puede funcionar. Ok, bien, vamos a verlo, ¿sale? Entonces aquí nos menciona que para estimular el equilibrio y la sedestación en la cama, se realizan básculas o basculación pélvica en el plano frontal sin poner apoyo en los pies. Ahora, vas a decir, ¿cómo es esta basculación pélvica? A ver, déjame, creo que tengo una imagen. Sí, mira, es la de aquí arriba. Entonces, básicamente el paciente va a estar sentado a la orilla de la cama y vamos a pedirle que lleve su cadera hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, ¿no? Entonces va a existir esta inclinación pélvica y si te das cuenta simplemente es como a nivel lumbar y de la cadera, ¿ok? Entonces es como ponerse derechito y encorvarse, ponerse derechito y aquí encorvarse, ¿no? Si te das cuenta es lo que hace la columna. En este momento, si tú estás sentada, intenta hacer ese movimiento de basculación pélvica.
Entonces, eso es lo que le va a dar un poco de equilibrio al estar sentado. Y como aquí dice, sin apoyo en los pies. Obviamente, al estar sentado en la camilla, pues los pies van a estar flotando, ¿no? Entonces, eso le pone un poquito de, pues, mayor dificultad. Entonces, si lo estás haciendo, tú vas a sentir ahorita en tu cadera cómo es que sí se mueve hacia adelante y hacia atrás. Esas son las basculaciones pélvicas que ayudan mucho para estimular el equilibrio en sedestación, ¿vale? Ok, sí, sí se siente y sí se debe de ver. Es muy, muy visible, ¿sí? Entonces imagínatelo así. Es como si le dijeras a tu paciente aquí, lo más derecho que puedas, saca el pecho, aquí lo más encorvado que pueda, ¿no? Y meta un poquito la panza, por así decirlo, ¿no? Luego otra vez, derechito, y aquí otra vez que se encorva, ¿no? Entonces ahí existe ese movimiento de la cadera y de la pelvis, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, ¿ok? Entonces así es como tú puedes estimular el equilibrio en sedestación sin la necesidad tampoco de exigirle de más al paciente. ¿Sale? Entonces, ahí es el primer ejercicio. Ahora tenemos que fomentar el correcto posicionamiento del tronco y ejercicios de facilitación cruzada. Aquí entra un poquito técnicas de FNP. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta parte, principalmente, es el posicionamiento del paciente, ¿ok? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, se está apoyando con las manos, ¿no? Entonces a lo mejor aquí ya se inclina un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda, y aquí ya son las transferencias de peso hacia atrás y hacia un costado, ¿no? Entonces, esto le puede ayudar para estimular este correcto posicionamiento de tronco. ¿Por qué? Porque como se va a estar haciendo cambios en su posición, pues lo va a estar trabajando. Entonces, igual si estás sentada, pon tus manos hacia los lados e intenta hacer eso. Ir hacia la izquierda, ir hacia la derecha y vas a sentir esa descarga de peso en tus brazos, en las muñecas. Y si te das cuenta, inconscientemente vas a estar moviendo el tronco, ¿no? Y todo esto pues es en sedestación, no necesitas otra cosa más que el cuerpo del paciente y comience con esos pequeños movimientos. Luego pues tenemos aquí las descargas de peso que van de la mano y realizar básculas pélvicas tanto en plano frontal y sagital y comenzar con las transferencias, ¿no? Las transferencias de la silla a la cama y de la cama a la silla. Desde aquí, por ejemplo, también un ejercicio que se puede realizar es el levantamiento de piernas y la inhibición del empuje del extensor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí está sentado. Lo que tú le vas a pedir al paciente es que extienda la pierna. Tú, como fisioterapeuta, vas a poner resistencia. Entonces, esa es la inhibición del empuje del extensor. ¿Para qué? Para que comience a realizar como ejercicios de fuerza por la resistencia que nosotros mismos le estamos poniendo. Ahora, ya cuando hace eso, vamos a combinar el movimiento de rotación y flexión de cadera, como puedes ver acá. Tú vas a seguir inhibiendo que extienda la pierna, pero al mismo tiempo que haga el movimiento de rotación y de flexión de cadera, ¿ok? ¿Para qué va a servir esto? Esto precisamente sirve para las transferencias, ¿no? Para que puedas realizar ese movimiento completo de la cadera y tenga la fuerza suficiente. Ahora, si te das cuenta, el tener equilibrio, el poder soportar las descargas de peso y el poder realizar estas movilizaciones te va a permitir que te puedas pasar de la cama a la silla y de la silla a la cama. ¿Por qué? Al tener este equilibrio, bueno, pues ya vas a poder estar sentado, no mantenerse en esa posición. Al tener fuerza y soportar esta descarga de peso en los brazos, que es como el apoyo o el impulso que se puede dar el paciente a lo mejor para levantarse un poquito. Y bueno, pues esto de el movimiento en las piernas, pues va a permitir a lo mejor pues levantarse y pasarse de la cama a la silla y mover las piernas y tener la fuerza suficiente, ¿no? En dado caso de que esté solo, si está con alguien, pues le puede apoyar, pero todo tiene un porqué y un para qué. Entonces, estos ejercicios son básicamente para que se pueda realizar las transferencias nuestro paciente. ¿Ok?
¿Todo bien? ¿Todo claro ahí, Lucy? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Le seguimos? Y recuerda, todo esto es en la fase aguda y aun cuando está en el hospital. Ok, aquí nos dice, sí, por ejemplo, la paciente le molesta realizar la rotación externa o interna de la cadera debido a la artroplastía de cadera, solo se puede realizar la inhibición extensora. Sí, básicamente esto de la rotación, te digo, es para que pueda completar esos rangos de movimiento que pueden estar un poco limitados. La inhibición extensora lo que te sirve es para aumentar un poquito su fuerza, principalmente en el cuádriceps. ¿Por qué? Porque recuerda que para levantarte y sentarte, para poder hacer un cambio de posición importante, pues necesitas mucha fuerza, principalmente en cuádriceps, que es el grupo muscular un poco más grande de la pierna y que el que te va a dar la potencia de que te puedas levantar, de que te puedas sentar, ¿no? Entonces a lo mejor si le cuesta a la paciente incluso con esta inhibición o con esta resistencia que tú estás poniendo, simplemente lo que puedes agregar es un poco de peso con alguna polaina y que haga el movimiento libremente, o lo puedes hacer con ligas también, ¿no? Es cosa de aquí de irle variando y ver la adaptación que le puedes ir haciendo dependiendo de tu paciente. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tú dices de una artroplastia, entonces obviamente pues la rotación le va a costar trabajo. Entonces lo vas a ir enfocando a las necesidades que tenga. Esto es algo como en general puedes hacer pensando que tu paciente es el ideal, ¿no? Pero sí, puedes ir haciendo los cambios que tú creas convenientes. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Aquí hay otros ejercicios también que puedes realizar teniendo en cuenta lo del equilibrio en tronco. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, otro que es sentado, donde se va a hacer una elevación de la cadera. Si ves, simplemente es levantarlo poquito, ¿no? Esto también es para estimular el equilibrio en sedestación. Lo mismo, si te digo, estás sentada, intenta hacer esa lateralización y levantar ligeramente tu cadera, que se despegue un poquito de la silla. Entonces, si tú te das cuenta ahorita, eso implica que pues tengas equilibrio y fuerza en tronco, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no te caigas de la silla o de la cama o donde estés. Entonces, eso es un buen ejercicio. Se ven simples, pero pues sí implica muchos componentes que hay que tener en cuenta. Desde aquí, por ejemplo, reacción de equilibrio de tronco y cabeza. Aquí básicamente, ya cuando el paciente domina esto de levantar la cadera, lo que tú agregas es una inclinación más hacia su tobillo. ¿Para qué? Pues para imprimir un poco de mayor fuerza y que esta elevación sea un poco incluso más alta y que el paciente tenga que tener esa respuesta o esa reacción de poder controlar todo su cuerpo sin caerse, ¿no? Y pues aquí el chiste es que no se sostenga de nada y que toda la fuerza la haga aquí con su tronco. Entonces son ejercicios muy buenos que puedes ir practicando. A lo mejor si tienes no un paciente de ictus, pero sí que tenga alguna eh, déficit o alguna alteración en el equilibrio, te pueden servir también. Luego aquí tenemos ponerse de pie a partir de la sedestación. Es igual si observas, va por fases y básicamente aquí pues es el apoyo plantar en el piso, ¿no? Y con la pierna que tenga un poquito de más fuerza. El siguiente, pues es que tú como fisioterapeuta le ayudes o aquí inhibas un poquito la flexión de rodilla para que tenga la fuerza suficiente, ese empuje y poderse levantarse. Y la última fase, pues es que tú lo apoyes, ¿no? Entonces, si te das cuenta aquí, lo ponen con los brazos extendidos y entrelazados. ¿Por qué? Porque recuerda que si tú, igual si ahorita lo intentas, si estás sentada, pon tus brazos así en extensión, tus manos entrelazadas e intenta pararte. Al hacer eso implica que tengas mayor fuerza en las piernas. Obviamente, si tu paciente no puede, aquí lo puedes apoyar, ¿no? No precisamente lo vas a exigir tanto porque a lo mejor no tenga la fuerza suficiente. Eso sí es importante, estabilizar la cadera y pues ver que pueda mantenerse de pie al menos unos 5 o 10 segundos por mucho, ¿no? Iniciando. Ya posteriormente puedes ir incrementando ese tiempo de mantener la bipedestación.
Entonces estas son como las fases que deberían de seguir. Entonces, otro ejercicio que también puedes hacer, a ver, aquí. Tenemos la incorporación de pie desde la sedestación, pero ya realizándolo el solito. Entonces, igual si te das cuenta, siempre lo van a poner así, que tengan los brazos extendidos. ¿Por qué? Porque te digo, implica realizar la fuerza pura en las piernas. Y bueno, pues es ese empuje o esa inclinación hacia adelante del tronco. Para que el paciente pueda lograr esta posición, anteriormente pues debe ya de haber logrado todos los demás pasos o todos los demás ejercicios que vimos anteriormente, ¿no? Porque aquí se supone que pues, ya tiene mayor fuerza y puede mantener esta posición un poco inclinada, va a tener ese empuje en la cadera y en las piernas para que se pueda levantar, ¿no? Luego aquí tenemos la movilización en sedestación con los pies contra el piso. Es decir, si recuerdas, la fase inicial fue que era al aire libre, o sea, flotando. Aquí ya es los pies bien en el piso y básicamente es rotar o girar su tronco, ¿no? De un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro y que mantenga también pues el equilibrio. El siguiente es ejercicio sobre control de tronco. Aquí qué puedes hacer. Pon el ejemplo de que está en una silla, una mesa, básicamente sentado. Lo que va a tener que hacer es, con los brazos extendidos, ir hacia la orilla de la mesa y regresar, ¿no? Son como estas rotaciones de aquí, pero un poquito más amplias. La ventaja de esto es que tiene donde apoyarse, ¿no? Tiene una base fija que le va a ayudar un poco a que lo haga de la manera correcta. En este lado ya es un poco más complicado, es como el nivel 2 por así decirlo. Básicamente va a tener que realizar una inclinación de tronco y tocar el lado contrario, por ejemplo, de la pata de la silla. De ahí a lo mejor enderezarse, luego volver a hacer la inclinación e ir hacia el otro lado de la silla, ¿no? Entonces aquí ya implica movimientos un poco más complejos, pero pues aquí también estás trabajando equilibrio en tronco, fuerza, coordinación y un poco de FNP. ¿Por qué? Porque son patrones cruzados. Entonces, digo, son ejercicios, se ven fáciles, pero si ya uno lo hace, ya entiende el por qué y el para qué, ¿no? Entonces, pues espero les vayas entendiendo. No, no tienes duda, Lucy, hasta ahorita. Recordemos que todos estos se pueden hacer en la fase inicial mientras el paciente sigue en el hospital, ¿ok? Eso sería lo ideal. ¿Para qué? Pues para que cuando nos llegara, pues no tuviera tantas secuelas, ¿no? Pero pues esto también lo puedes comenzar a hacer si te llega, por ejemplo, ahorita un paciente, pues puedes comenzar con este como protocolo, ¿no? Para pues comenzar a que sea un tratamiento adecuado. Ahora pues vamos a la fase subaguda, hablando de la intervención médica, ¿no? Entonces aquí el trabajo de los doctores, pues es asegurar y estabilizar médicamente las medidas de prevención secundarias y el control de los factores de riesgo, así como prevenir y tratar todas aquellas complicaciones que puedan incrementar la morbilidad y la mortalidad y bueno, pues promover la recuperación funcional y neurológica, incluyendo pues la adaptación de los daños residuales. Entonces, aquí lo ideal, ya imagínate tú que pues el paciente no recibió tratamiento durante el hospital, lo ideal sería que el médico lo mandara a rehabilitación, ¿no? Para tener esta recuperación funcional y neurológica. Pero pese a eso, lo que hablábamos en la primera clase, que muchas veces los médicos pues no saben o desconocen el trabajo que un fisioterapeuta puede hacer con los pacientes. Entonces, no, muchas veces pues ya lo mandan a la casa, que pues, se recupere y que pues a ver qué puede lograr hacer, ¿no? Es muy pocos, o sí, muy pocos pues realmente los mandan a rehabilitación, perdón, o incluso a que los manden, muchos de los pacientes no van, ya sea por falta de dinero o porque creen que no van a tener una mejoría. Entonces, pues es importante fomentar tanto a los médicos como a los pacientes
que pues es buena idea no recibir terapia física. ¿Por qué? Porque van a mejorar su calidad de vida, porque van a ser más funcionales y vamos a evitar todas esas secuelas del ictus. Entonces, hablando aún del tratamiento médico, bueno, pues aquí viene la prevención secundaria del ictus, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a prevenir un médico? Bueno, pues manteniendo un control de la tensión arterial y de los datos del colesterol, que deben ser menor a 100 miligramos por decilitro. Esto básicamente es mediante una dieta, ¿no? Y a lo mejor con algo de medicamento. También pues tratar la dislipidemia, si es el caso o el paciente lo presenta, se recomienda la pérdida de peso o mantenerlo, ¿no? Para evitar que siga pues, subiendo y tenga problemas adicionales. Se recomienda dejar de fumar en dado caso de que sea fumado nuestro paciente y eliminar el consumo de alcohol o sustancias puedan dañarlo aún más de todo lo que tiene, ¿no? Esto va a depender de las características del paciente, pero en general sería lo que se debería de tomar en cuenta. Y hablando del tratamiento rehabilitador, en esta segunda fase o la fase subaguda, bueno, pues aquí es para poder tener un buen tratamiento, pues es necesario contar con un manejo interdisciplinario, lo que ya hablamos anteriormente, así como el uso de instrumentos de evaluación que sean estandarizados, tener un inicio precoz y una intensidad de la rehabilitación debe ser individualizada, ¿no? Recordemos que cada paciente es único y cada uno va a tener sus características. Debemos implicar al paciente y a sus cuidadores que la toma de decisiones y el plan de cuidados pues son importantes. Y bueno, pues por último realizar una evaluación general antes, durante y después del tratamiento. Eso siempre, siempre es muy importante y no se nos debe olvidar que es lo que tenemos que estar checando constantemente. Entonces, para hablar de lleno del tratamiento rehabilitador en esta fase subaguda, bueno, pues tenemos, ya lo habíamos dicho que se iba a dividir en el tratamiento de extremidad inferior, superior y en la marcha, ¿no? Si hablamos del tratamiento de la extremidad o de las extremidades inferiores, básicamente se va a centrar en ejercicios activos y estabilizadores, como son control de movimientos, tanto en flexión, extensión, aducción, abducción de la cadera y flexión y extensión de la rodilla. ¿Por qué? Bueno, pues es importante porque eso nos va a permitir pues realizar una correcta marcha, ¿sí? Entonces, básicamente es mantener los rangos de movimiento completos para pues tener tanto mejor equilibrio como mejor control. ¿Y cómo son estos ejercicios activos? Pues pueden ser, por ejemplo, estos, ¿no? De sentarse, pararse, ya sea con apoyo total o apoyo mínimo y los cambios de posición, ¿no? Aquí pues nos mencionan que, bueno, se ve que lo ayuda un poquito, pero pues es tratar de que el paciente lo vaya haciendo lo más solo posible. Luego también tenemos técnicas de soporte y preparación a la bipedestación. Aquí se va a trabajar con una base de sustentación estable en función al tono muscular del paciente. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, ya nos ponen alguna superficie inestable que puede ser un poco rígida al principio y como vaya avanzando, pues se puede ir poniendo un poco más inestable. Luego tenemos la corrección de posturas. Esto lo podemos hacer mediante el espejo postural. ¿Para qué? Para que mediante esté haciendo el ejercicio, el paciente pueda observar cómo lo está haciendo y existe esta retroalimentación. Luego tenemos las transferencias de sedestación a bipedestación, a lo mejor aquí un poquito más rápidas, un poco más complejas y con menos apoyo para que el paciente ya lo vaya haciendo por sí solo. Y ejercicios en bipedestación de equilibrio estático y equilibrio dinámico. Entonces, en esta imagen podemos ver, podemos ponerle una pelota, un rollo, que es una superficie inestable, pedirle que se levante, que se siente, que se levante, que se siente, o hacer cambios en el tronco, ¿no? De rotaciones, que pase a lo mejor un objeto de una mano a otra mano,
pero pues manteniendo el equilibrio tanto de tronco y fuerza en las piernas. Luego aquí tenemos una base inestable y básicamente es eso, que pase de un lado a otro, que haga esas descargas de peso y que también trabaje fuerza en piernas y estabilidad en tronco, ¿no? Entonces son algunos ejercicios también que se pueden ir realizando en esta fase. Luego, si hablamos del tratamiento en la extremidad superior, tenemos que, bueno, pues aquí principalmente se va a realizar terapia manual, ¿no? Técnicas de terapia manual y principalmente hay que poner mucho énfasis en la liberación de la escápula. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen muchas adherencias en esa zona, ya sea por la posición o por el patrón que adopta el brazo, ¿no? Y pues hay que liberar esa escápula para evitar pues contracturas y dolor principalmente. Aquí también pues se van a realizar movilizaciones activas y pasivas dependiendo de la fase que se encuentre el paciente, ejercicios activos y estabilizadores de soporte de peso, tracción de impulso, eh, a lo mejor un poco de propiocepción también para el miembro superior, y todo eso se realiza mediante superficies inestables principalmente. Luego tenemos el estímulo de la función manual, es decir, vamos a trabajar ejercicios de pinza fina, trabajar con texturas, la manipulación de cerca y lejos del cuerpo, ¿no? Entonces, pinza fina, pues sabemos que hay un mundo de ejercicios que se pueden realizar, literalmente con una pinza de ropa, con canicas, con objetos de diferente figura, tamaño, peso. ¿Para qué? Para que el paciente vaya siendo capaz de reconocer esas adaptaciones, esas figuras diferentes. En el trabajo de texturas, aquí nos ponen, por ejemplo, con arena, con pasto, con semillas o con diferentes telas también se puede trabajar. Y manipulación cerca, lejos del cuerpo, es decir, la coordinación ojo-mano, ¿no? Que pueda realizar ese estiramiento del codo, esa movilidad en el hombro, que pueda trabajar. Básicamente, ven que siempre hay mucho trabajo en lo que es la apertura de la mano, ¿no? Porque siempre existe ese patrón flexor. Entonces hay que inhibirlo como con las movilizaciones activas, con estiramientos, incluso aquí también podrían entrar y pues depende de la fase en la que se encuentre el paciente. Si hablamos de la reeducación de la marcha, bueno, pues esta ya sería como la última fase, ¿no? Y lo ideal sería que nuestro paciente pueda llegar a esta fase. Aquí, bueno, pues se va a empezar a trabajar la marcha menos dificultosa o menos difícil, que es la lateral, no hacia el lado sano. ¿Por qué? Porque pues va a tener mayor fuerza y mayor equilibrio. Una vez que pueda realizarlo de esta manera, se va a pasar al lado lateral del lado afectado. Y finalmente la marcha hacia adelante. Entonces, como dato, eh, yo lo he intentado de esta manera, que empiecen de lado, y es mucho más fácil que se adapten que si iniciamos con la marcha frontal. Entonces también lo pueden ir checando. Aquí también van a entrar los ejercicios de reeducación de la marcha sin ayuda o con ayuda técnica, es decir, a lo mejor con un bastón o con las barras paralelas o con una andadera, ¿ok? Y bueno, subir, bajar escaleras, eso también es muy importante porque recordemos que siempre va a haber afectación en lo que es la flexión de rodilla y cadera. Entonces, el ponerlos a subir y bajar escaleras ya implica que realicen ese movimiento completo. Entonces, como pueden ver en esta imagen de aquí, básicamente es eso, estimularlos primero a la bipedestación. Y una vez que ya lo logró, también lo vamos a ayudar un poco como, pues aquí a lo mejor estimulando los isquiotibiales para que pueda realizar esa flexión, ¿no? Si es que no tiene la fuerza suficiente, vamos a ayudarlo a estabilizar el tronco un poquito y a realizar estas basculaciones pélvicas o descargas de peso en superficies inestables. Entonces aquí también podemos ver, ¿no? Que ocupa el nitroterapia. Recordemos que nos ayuda mucho, ¿por qué? Porque quita la presión en las articulaciones y es un poquito más fácil pues trabajar fuerza, trabajar equilibrio y trabajar coordinación.
al mismo tiempo que le da mayor confianza al paciente de que pues puede realizar las cosas sin miedo a caerse, a golpearse o a tener algún tipo de accidente. Aquí podemos ver que le ponen algunos obstáculos pequeños. ¿Para qué? Pues para forzar esa flexión de rodilla y de cadera y de tobillo también, ¿no? Entonces todo esto va de la mano y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces les digo, esto sería lo ideal, que el paciente pudiera llegar hasta esta etapa. ¿Por qué? Porque muchos se quedan en la etapa simplemente de, pues medio poder mover el brazo, medio poder mover la pierna y estar un poco de pie, ¿no? Pero pues hay que recordar que no debemos de ser conformistas y motivar al paciente a que llegue más allá de los objetivos que a lo mejor él se puso a un inicio, ¿sale? Entonces,